¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a ver en este vídeo algo que probablemente es de lo que más me han preguntado siempre, ¿vale? Y vamos a resolver, no sé si el problema más común que tiene todo el mundo a la hora de tocar la guitarra, pero seguro que es uno de los tres que has intentado muchas veces y al final mucha gente lo deja por esto, ¿vale? Y en este vídeo lo vamos a resolver. Y es el tema de la cejilla o el capo, porque mucha gente intenta tocar acordes, ¿vale? Que tienen, pues, necesita hacer cejilla de distinto tipo, con las 6 cuerdas, 5, etc. Entonces, os voy a enseñar una forma en la que progresivamente vais a poder llegar a tocar acordes así, ¿vale? Y sobre todo que suene limpio, ¿vale? Que no suene un poco así, porque mucha gente lo intenta, se hace daño. Aquí no hace falta hacerse tanto daño, que la gente presiona, hace fuerza, es imposible. Entonces, vamos a hacerlo primero con la posición, una de las más míticas o las más comunes, ¿vale? Que es, en este caso, el acorde de Fa o, bueno, más acordes que haré otro vídeo para que veáis todas las posibilidades que tiene esta posición y todos los acordes que podemos tocar con solo una posición. Pero bueno, primero, no intentéis directamente tocar esta posición porque lo normal es que no salga, ¿vale? Y suene sucio y demás. Entonces, vamos a ir poquito a poco. ¿Qué vamos a hacer para que nos salga en poquitos minutos? Vamos a ir progresivamente. Es decir, primero, esta es la posición completa. Y lo que vamos a ir es añadiendo cuerdas. Vamos a comenzar en este caso por la primera y la segunda cuerda, ¿vale? Es decir, solo estas dos. De tal manera que, mira, me voy a acercar para que lo veáis bien. Un consejo que siempre os doy, y en todos los vídeos casi siempre lo digo, es a la hora de colocar una cejilla con el dedo se coloca por la parte lateral, no se coloca por aquí, ¿vale? Y el motivo es que en el lateral del dedo, si os tocáis el dedo en este caso, es la parte más dura que tenéis, porque es la parte del hueso, ¿vale? Apenas hay carne, hay muy poca carne. Y en la parte central, pues tenéis mucha más carne. Entonces, a la hora de hacer fuerza con el dedo, si lo hacéis con la parte central, con esta de aquí, ¿vale? Vais a tener que hacer mucha más fuerza, aparte de que os va a doler, pero bueno, vais a tener que hacer mucha más fuerza que si colocáis el dedo y lo apoyáis sobre el lateral, ¿vale? Aquí, sobre el lateral, de aquí. Entonces, lo que vais a hacer es cogéis el dedo y lo apoyáis, en este caso, en la primera y la segunda cuerda. Y vamos a tocar la segunda y la primera cuerda, las dos, a la vez. ¿Vale? Si os dais cuenta, lo único que tengo es el dedo 1 así girado y apoyado en el primer traste en la primera y la segunda cuerda. Y en la mano derecha toco la primera y la segunda a la vez. Ya está. Entonces, este será el primer paso, que toquéis estas dos notas y suene limpio, ¿vale? Si os dais cuenta, suena perfectamente. Entonces, una vez que tengáis eso, vamos a seguir añadiendo cuerdas. Tenemos la primera, tenemos la segunda y vamos a ir a por la tercera. Entonces, la tercera, lo que vamos a hacer es, un consejo que también os doy, no hagáis fuerza cuando no estemos tocando, ¿vale? Yo veis que tengo apoyados los dedos, pero ahora no estoy haciendo fuerza, ¿vale? Porque mucha gente, desde que empieza, hace fuerza, y justo cuando va a tocar, ya tiene el dedo cansado, porque lleva todo el rato haciendo fuerza sin necesidad. Entonces, solo hacéis fuerza cuando vais a tocar. Cuando no, no, porque estáis perdiendo energía y al final estáis cansando sin necesidad. Entonces, tenemos, como siempre, el dedo 1 en primer traste, primera y segunda cuerda, y ahora vamos a añadir el dedo 2, como veis, en la tercera cuerda, segundo traste. De tal manera que ahora vamos a tocar la tercera, segunda y primera. Y las tres a la vez. Suena limpio, ¿vale? En la mano derecha, ya os digo, generalmente la posición, el índice toca la tercera cuerda, el medio la segunda cuerda y el anular la primera cuerda, ¿vale? Generalmente es así. Entonces ya tenéis tres cuerdas. Empezáis con dos, añadimos la tercera y una vez que ya tengáis la tercera vamos a añadir la cuarta, que en este caso va a ser el dedo 4 en la cuarta cuerda, tercer traste. Y de esa manera colocamos esta posición y tocamos la cuarta cuerda, tercera, segunda y primera. ¿Vale? Suena limpio, suena bien, sin problema. Entonces, ir practicando así poquito a poco,
Comenzáis con las dos primeras, añadís la tercera, la cuarta. Una vez que tengáis la cuarta, vamos a ir a por la quinta, que en este caso sería, vais a tener que subir el dedo 1, en este caso ya hasta la quinta cuerda de momento, no hace falta más. Y lo que añadimos es el dedo 3 en la quinta cuerda, tercer traste. Y los demás los ponemos igual, de tal forma que tocamos la quinta cuerda, cuarta, tercera, segunda y primera, ¿vale? Sería así. Así. Tiene que sonar limpio, ¿vale? Y cuando no, levantad, ¿vale? No estéis todo el rato presionando y haciendo fuerza. No va de eso, ¿vale? Solo hacemos fuerza cuando vayamos a tocar. Cuando no, levantáis. Y ya por último, añadimos la sexta cuerda, que en este caso es la cejilla. Ahora la vamos a colocar igual que antes, primer traste, solo que hasta la sexta cuerda. Y el resto de dedos igual que antes. Y ahora ya vamos a tocar la sexta, la quinta, la cuarta, tercera, segunda y primera. Las 6. ¿Vale? Que veis que suena limpio, las 6 cuerdas. Entonces, este sería el procedimiento y esta es la forma más sencilla para poder llegar a tocar esta posición. Y esta posición, yo os digo, es fundamental porque nos va a dar muchísimos acordes, pero muchísimos, no os hacéis la idea. Vais a ver un vídeo que vais a tener muchísimos acordes solo con esta posición. Así, ¿vale? Entonces, practicar mucho porque lo primero de todo es, como os digo, ir de forma progresiva. No queráis tocar las 6 cuerdas de golpe, porque lo normal es que no salga. A alguien puede ser, pero en el 99% no va a salir y no va a sonar limpio. Y ir añadiendo cuerdas. Empezar por las dos primeras, 3, 4, luego la quinta y luego la sexta. ¿Vale? Y luego recordar, el dedo, la cejilla, intentad colocarla un poquito de lado, ¿vale? No tiene que ser 90 grados, pero sí ligeramente de lado, ¿vale? Así como veis en la pantalla. Porque vais a tener que hacer menos fuerza que si estáis así, ¿vale? Así no. O sea, no toquéis con la palma de aquí porque os vais a hacer mucho daño y además es inútil, ¿vale? No es necesario. Entonces nada, ya con esto tenéis para tocar cualquier acorde con cejilla. ¿Por qué? Si queréis tocar este tipo de acorde, pues haríamos lo mismo, ¿vale? En este caso, si bemol mayor, sería igualmente, cogemos el dedo 1 y en el primer traste lo añadimos en la primera y la segunda cuerda. Entonces tocaríamos primera y segunda. Ahora vamos a añadir, en este caso, el dedo 4, segunda cuerda, tercer traste. Entonces tocaríamos segunda y primera cuerda. Siguiente sería añadir el dedo 3, tercera cuerda, tercer traste, y tocaríamos la tercera, segunda cuerda y primera. Ahora vamos subiendo el dedo 1, en este caso hasta la cuarta cuerda, y el dedo 2 lo colocamos en la cuarta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha tocamos la cuarta, tercera, segunda y primera cuerda. Y ya por último sería subir el dedo 1 en la cejilla ahora hasta la quinta cuerda, en el traste 1, igual que siempre, y ahora ya tocaríamos desde la quinta cuerda hacia abajo. La quinta, la cuarta, tercera, segunda y primera, ¿vale? Entonces esta es otra opción, ¿vale? Otro acorde, ¿vale? Que podéis ensayar con él. Y con esto ya vais a poder tocar cualquier cejilla. Una vez que toquéis una cejilla con las 6 cuerdas, ya vais a poder tocar con 5, con 3, con 2, que son mucho más sencillas, ¿vale? Y recordad, no hagáis siempre fuerza, sino solo cuando vayáis a tocar, porque os va a doler mucho menos y sin problema, ¿vale? Se os van a quedar unas marquitas que van a durar muy poquito, pero vais a tener que hacer mucha menos fuerza, no os va a doler prácticamente nada, al principio quizá, pero porque el dedo no está acostumbrado, luego ya con el tiempo, pues no va a ser una molestia y ya tenéis cualquier acorde con cejilla, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme en el grupo, en los comentarios, lo que necesitéis. Si hace falta hago otro vídeo, cualquier cosa, ya sabéis, me decís. Y nada, practicar, que ya os digo que merece mucho la pena. Vais a tener un vídeo que vais a ver realmente esta posición, todo lo que nos ofrece, solo con una posición y la cantidad de canciones que podéis tocar. Así que nada, darle mucha caña, cualquier cosa me decís y nos vemos en el siguiente vídeo.